Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde vamos a continuar con Apocalipsis 6. Vamos a leer del 5 al 8. Dice así: Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los cuatro seres vivientes que decían: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amén. Aquí realmente el caballo negro significa pues muerte. En Ezequiel 4, dice así la palabra de Dios en 4:16 y 17, dice: me dijo luego: hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Amén. Dice realmente aquí que iban a comerlo todo con espanto. Realmente que, y en Deuteronomio 28, ahí nos dice la palabra de Dios, la palabra de Dios en el 53 al 57. Lo pueden leer todos si gustan después, pero ahorita nada más por el tiempo. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio, y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que lo comiere, por no haberle quedado nada. En el asedio, en el apuro con que su enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá entre tus ciudades. Amén. Aquí, ¿qué es realmente? Es un canibalismo. Sucedió también en parte, un poco menos, ahí en Jerusalén, cuando fue sitiada por Babilonia, y realmente muchos murieron de hambre, muchos, bueno, todo esto pasó al pueblo de judío cuando por su rebelión, y fueron sitiados y fueron esparcidos a otras ciudades y fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero ahorita esto que está aquí diciendo también va a pasar mundialmente. Muchos dirán: mejor me suicido, pero realmente no
podrán, porque dice que la muerte va a huir de ellos. Y aquí dice, qué triste. A veces decimos, ¿cómo va a ser posible que haya tal canibalismo? Pero realmente la palabra de Dios lo dice y se va a cumplir. Entonces, por eso aquí muchos dicen, no, que van a suicidar, que van a querer. Y en Ezequiel 7:19 dice, arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado, ni su plata ni su oro por librarlos. En el día del furor de Jehová no saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque le ha sido tropiezo para su maldad. Aquí realmente pues todo va a pasar. Dice que van a arrojar su plata, ahora sí que va a estar tirada, pero no van a poder comprar, no van a poder usarlo. Es lo que quiere decir cuando la ira de venidera de Dios caiga sobre este mundo, la riqueza y las abundantes posesiones de los impíos no podrán librarlos. Los hijos de Dios deben cuidarse de no esforzarse egoístamente por desmedida ganancias materiales. Si se esfuerzan por eso, descubrirán que los bienes terrenales no satisfacen, nunca van a ser felices, siempre van a tener problemas, siempre no van a tener esa felicidad. Se imagina, muchos se afanan y muchos dicen, luego dicen, no, hay que guardar, hay que almacenar alimentos. No, mi hermano, lo que tenemos que hacer es hacer en comunión con nuestro Dios para que el día que Él venga podamos partir con Él y no nos afanemos en los bienes de aquí de la tierra, porque a veces por afanarnos, por trabajar más, por esto, por tener bienes que se van a quedar porque no nos vamos a llevar nada, se afanan y descuidan una salvación tan grande. Sí, entonces es lo que, y estos, como decíamos, realmente, si andan conforme a la carne y no conforme al espíritu, se van a quedar y van a sufrir todas estas calamidades, toda esta hambruna, toda esta. Y dice que ya después de qué les va a servir su oro, todos sus bienes, todo lo que hayan ganado, si no han descuidado el reino de los cielos. Entonces no tendrán valor de nada, no podrán comprar, no podrán comprar comida, estarán muriéndose de hambre. Entonces, y su oro y todo será tirado a las calles. Entonces ahí vemos que, ¿por qué? Porque realmente Dios nos recomienda buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Realmente es lo que tenemos que ver, y seguimos en Apocalipsis 6. Yo creo que ahí queda claro que esa hambre, este, van a comer hasta sus propios hijos, su propia familia. O sea que es un canibalismo. Y a eso, ¿para qué hacen bienes ahorita? Y si descuidamos una salvación tan grande, pensemos, hermano. Y bueno, seguimos porque el tiempo se va. Dice en Apocalipsis 6:9, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Aquí, ¿quiénes son esas almas? Y muchos se preguntan, ¿quiénes son? Pero ahorita lo vamos a ver. Y en el 11 dice, y se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Aquí realmente
nos muestra que va a haber salvación en la gran tribulación. Pero mis queridos amigos y hermanos, ¿a qué precio? Tienen que morir como mártires, tienen que, entonces es lo que vamos, queremos evitarles, hasta los invitando, que busquen de Dios, que, que vengan a alabar, que vengan a exaltar su nombre, que todo eso. ¿Por qué? Porque realmente sabemos, leyendo la palabra de Dios, sabemos lo que nos conviene. Y dice en Mateo 6:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esas fueron palabras que Jesús pronunció, y ahí lo pueden leer todo, porque ahorita lo vamos a ver en Apocalipsis del 12 en adelante. Entonces aquí yo ahorita nada más le leo el 9, pero realmente, y en Apocalipsis 6, digo 17:6, perdón, dice así la palabra de Dios. Dice 17:6, dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. No, 17:6, perdón. Dice 17:6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Eso lo vamos a ver más adelante, pero para que vean todo lo que viene, todo el juicio que viene, de toda la ira de Dios que viene, y nosotros todavía queremos esforzarnos por este mundo. Lo que yo creo aquí son personas simpatizantes que han estado escuchando domingo tras domingo, pero no han nacido de nuevo. Vemos la parábola de las 10 vírgenes, la pueden ver, que cinco insensatas no estaban preparadas, y 5 sí estaban con sus lámparas encendidas. 5 andaban conforme la carne y 5 andaban en el espíritu, tenían la luz de Cristo, tenían, entonces es lo que vemos. Y realmente, como dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que, mi querido hermano y amigo, tengamos ese anhelo, esa búsqueda por hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque muchos andan carnalmente y creen que con escuchar una vez la palabra de Dios, dice, ya soy cristiano. Y cristiano es andar como Cristo anduvo, tener la mente de Cristo. Para mí, estos andan carnalmente conforme, y no andan conforme al Espíritu, y muchos se quedarán y morirán como mártires en la gran tribulación. Así que tengamos cuidado y pongamos más cuidado con temblor, dice, y espanto nuestra salvación. Y así continuamos con Mateo 16. No, Mateo 6, no, Apocalipsis 6, del 12 al final ya sería. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y como la higuera deja caer sus higos cuando se es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las
peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podría sostenerse en pie. Vean, nos demos cuenta cómo nos es duro, es difícil. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando el anticristo se sienta en el trono y exija adoración. Recuerden que 3 años y medio los va a estar protegiendo, los va a estar guiando, los va a estar ayudando, según muchas promesas que el anticristo hace un pacto con Israel, y que todo lo vimos en el 1 y 2, que es la paz, la falsa paz que él viene a prometer. Y aquí ya a los 3 años y medio dice que él se le va a voltear y va a decir que él ya no, ya eso lo expliqué ahí, cuando ya no va a dejarlos hacer sus sacrificios, y cuando él se va a decir, exigir adoración, que él lo adore. Y en segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os acostumbréis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4, es lo que va a querer, que se va a sentar en el templo para que lo adoren, y así, y es cuando los judíos van a reaccionar y van a decir que fueron engañados, pero pues tristemente ahí va a ser, empieza la gran tribulación. Y en Mateo realmente 24 dice así la palabra de Dios, 24:15, dice: por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entiende, entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa, y el que está en el camino no vuelva en el campo, perdón, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y las que estén criando en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. Realmente, hermano, vale la pena buscar a nuestro Dios Todopoderoso, porque entonces se van a levantar, dice en el 23, entonces si alguien nos dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Realmente es triste para el pueblo cómo va a estar esta gran tribulación, como nunca la ha habido. Entonces, ¿se imagina? Si para los judíos todavía hay una oportunidad, pero para el gentil que se haya quedado,
Así es que mi amigo, mi hermano, luchemos, luchemos y ya no tomemos la palabra de Dios así muy simple. Pongámonos ahora sí que firmes. Dice Apocalipsis 11:2, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Realmente ese, y recordemos que hemos venido viendo que Dios de dos pueblos hizo uno, de judíos y gentiles va a ser un solo pueblo. Pero en este momento, cuando todo esto pase, la iglesia está con Cristo en el cielo, celebrando las bodas. Así que, hermano, no. Algunos me han preguntado, ¿y en la gran tribulación podemos ser salvos? A lo mejor sí, a espada y a muerte, a como, ahora sí que solamente Dios sabe cómo, pero no se espere. Yo diría que mejor prepare sus maletas, alístese, porque la venida de Cristo está cerca y estemos preparados. Dice Apocalipsis 12:6, y la mujer huyó al desierto donde tienes lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. Aquí realmente lo vamos a ir viendo poco a poco, la mujer y el dragón. Ahí realmente se trata de, de representa realmente esa mujer al remanente, a los fieles perseguidos de Israel durante la última mitad de la tribulación, porque ahí se van a dar cuenta que habían sido engañados y que el Mesías ya había venido, se van a dar cuenta de todo. Entonces cuando van a huir, tratar de huir, porque van a ser perseguidos. Y es donde dice que la mujer no es una mujer. Recuerden que les dije que es Apocalipsis, es profético, no literal ni nada. Entonces aquí la mujer representa a los judíos que son fieles, que no van a querer adorar al anticristo y se le van a voltear. Entonces van a huir y realmente va a ser una cosa horrible, horrible, horrible. Y entonces por eso les digo, hermanos, preparémonos, porque ahí cuando empieza la segunda semana, la segunda mitad, 3 años y medio, mantuvo su pacto con el pueblo de Israel, pero a la mitad se volteó y empieza la gran tribulación. Y mire, en Apocalipsis 13:5, aunque lo vamos a ver después, dice, también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Realmente aquí se le dio autoridad, Dios mismo le va a dar autoridad a esta bestia, a este anticristo, para, para para el pueblo de Israel, para que entienda que Cristo ya había sido inmolado por ellos mismos. Cuando Él vino, entonces van a reconocerlo y muchos van a ser salvos ahí del pueblo gentil. Y entonces vemos cómo realmente nosotros que conocemos la palabra de Dios, no descuidemos, estemos preparados, porque la venida del Señor ya está cerca. Mateo 1:13 dice, cuando empezó Jesús, 1:13 dice, no,
aquí realmente aparece a la gran tribulación, es la generación de Jesucristo. Bueno, y el 14 o sea, Mateo del 1 al 13, corresponde a la, o sea, aquí estamos hablando de Mateo 24, del 1 al 13, corresponde a la tribulación, y del 14 al 28, la gran tribulación. Así está dividido Mateo 24. Y en el 29, Mateo 24, 29, dice: e inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, lo que leímos en Apocalipsis 6, y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Este es cuando termine la gran tribulación. Jesucristo va a descender con la iglesia también, ¿sí? Después es lo que realmente los que creían en Tesalónica. Y entonces vemos otra vez lo que ya leímos en Apocalipsis 19:11, cuando Jesús viene otra vez en caballo blanco, que muchos lo estaban confundiendo muchos lo confunden con el 6, donde viene el 1 y 2, pero en el 19:11 es cuando va a venir Cristo con toda la iglesia para vencer y ser guerra, y ahí va a iniciar la guerra de Armagedón, que la veremos más adelante. Pero así, mis queridos hermanos, yo les recomiendo que pongamos mucho atención a estas profecías, porque no nos quedemos, que todos formemos parte en ese arrebatamiento, porque hay unos que todavía enseñan que el arrebatamiento no es, que no va a venir. Hermanos, no nos engañen, no nos dejemos engañar. Busquemos a Dios pongamos a Dios en primer lugar, busquemos y apartemos de nuestro mundo, y nosotros busquemos cada día ser más como Cristo, buscar que tengamos la mente de Cristo, y así cuando Él venga, partiremos con Él. Que Dios me los bendiga, compartan esta palabra. Amén.